4 tenemos una presentación que le vamos a ir mostrando un poco cuáles son los elementos en los cuales vamos a iniciar a trabajar en el primer año. ¿Sí? La tarea que yo tengo, la metodología de trabajo, entonces vuelve a hacer diferentes diapositivas que son expositivas, y nosotros los vamos a invitar a que en medida que a ustedes se les surjan alguna consulta, la anoten en una tarjeta que están recibiendo, y después la van a hacer, cada uno la va a presentar oralmente. El fin de la tarjeta es que nosotros nos vamos a quedar con esas preguntas, por las dudas, para ir registrando ya e incorporando esas nuevas dudas o aportes que ustedes quieran hacer a la metodología. Lo segundo, que eso me tocó a mí, fue integrar varias cosas. Los componentes del proyecto, o sea, cuáles son las principales actividades que va a tener este proyecto, cuáles van a ser los principales productos de este proyecto, incorporar eso, sintetizarlo y aunarlo a las guías de Naciones Unidas respecto a los planes nacionales de adaptación. Nosotros no tenemos, Uruguay no tiene un plan nacional de adaptación como el resto de los países, somos diferentes. Nosotros tenemos 3 planes nacionales de adaptación en ciudades, en costas y en agro, que fue lo que dijo Nacho. Estamos usando la guía general de Naciones Unidas y vamos a ir en camino hacia un plan nacional de adaptación más adelante cuando el gobierno lo considere pertinente. Entonces, lo que tiene este esquema general que ustedes ven ahí son los componentes de una guía nacional, de un plan nacional de adaptación. Hay un área que es un diagnóstico y otra que son las herramientas de gestión. ¿Sí? Entonces, los grandes titulares como evaluación, elementos preparatorios, planificación, financiación y monitoreo es lo que explicó Montserrat antes. Y yo lo que hice fue después colocar los contenidos de nuestro proyecto de ciudades. ¿Ah? Entonces esto es un poquito como para, bueno, que tanta cosa que me dijeron. Bueno, nosotros vamos a trabajar en un diagnóstico en primera instancia. Obviamente el primer año va a estar muy centrado en esta parte. Y en una segunda instancia, unos componentes que ahora vamos a ir explicando de planificación y gestión. Entonces, el diagnóstico consta para nosotros como de 2 grandes grupos de ideas, que es la evaluación en primer lugar y los elementos preparatorios, como así lo indican las guías. ¿Sí? ¿Cuál es el producto de la evaluación? Es un balance de la planificación urbana centrada en adaptación y gestión. Ahí tenemos que llegar. ¿Cuáles son los 2 grandes actividades o insumos que necesitamos? Es describir el problema. Eso implica cuáles son las amenazas, cuán vulnerables somos, qué riesgos tenemos, que el país en eso está bastante avanzado, lo tiene identificado, y si no, estamos identificando vacíos, lo que no tenemos respecto a ciudades. Y después una descripción de cuáles son las capacidades, las de gestión y las de respuesta, a nivel nacional y local. A nivel nacional y local. El segundo componente son los elementos preparatorios. Y esos elementos preparatorios nos van a dar una base de conocimiento, dónde estamos parados. ¿Sí? Ahí vamos a hacer una evaluación de riesgo por peligros múltiples. Nosotros tenemos un desarrollo importantísimo entre DINAGUA y DINOT, de varios documentos que ellos durante años están trabajando con los gobiernos locales, y ahora los vamos a integrar en riesgos múltiples, ¿no? Estimar vulnerabilidades emergentes, olas de calor, olas de frío, por ejemplo, enfermedades emergentes a vectores, por ejemplo, incorporar a lo que ya está haciendo el Ministerio. Identificar opciones de adaptación. Es decir, nosotros, los planes ya identifican opciones de adaptación, nosotros ahora las vamos a destacar y a complementar. Integrar la adaptación al cambio climático en el desarrollo urbano nacional y local. Y acá sí es donde se va a empezar a trabajar a nivel de lo que es el concepto de desarrollo de ciudad, desde un punto de vista nacional, pero también desde un punto de vista local, con las intendencias. ¿No? Las herramientas de gestión, nosotros tenemos entonces 3, que son la planificación, la financiación y el monitoreo, y una que es la divulgación, que es la transversal, y si se fijan, bueno, después lo muestro, esta última también va a entrar, o sea, nosotros vamos a tener estrategias de capacitación para la planificación y para el diagnóstico. ¿Eh? Entonces, en la planificación vamos a tener una estrategia de aplicación de esta planificación, ese es el producto. A través de priorización de la planificación en los presupuestos nacionales y locales,
en los presupuestos nacionales y locales, y una mejora de la capacidad para planificar y presupuestar que se va a aplicar centrado en la adaptación al cambio climático. Es decir, ¿y yo cómo hago para presupuestar si no me queda claro cómo me tengo que adaptar? Bueno, hay una mejora de capacidades para hacerlo. En financiación vamos a tener estrategias de estudios que van a orientar futuras inversiones en todos los sectores a nivel tanto nacional como local. Vamos a tener opciones de política para incrementar esa financiación, incluyendo las asociaciones público-privadas, que era algo que nos estaban recomendando. Ahora vamos a especificar más este tema, yo no voy a adentrar. Y entonces ahí generamos como producto la estrategia de financiación. ¿Sí? El sistema de monitoreo y revisión, tenemos que ir evaluando avances y la efectividad de las carencias. Y eso es un trabajo continuo en todos los procesos que yo vengo anunciando a través generalmente de indicadores de distinto tipo. Puede ser indicadores de gestión, de avance o indicadores mismos de contables y no contables, ¿no? Entonces, este monitoreo también me tiene que estar indicando si estamos mejorando nuestras capacidades en la planificación, en la presupuestación y en la aplicación de la adaptación. Y por último, tenemos un componente que nosotros le pusimos, o así lo anuncia los NAP, que es la divulgación, que va a incluir una estrategia de comunicación, una de capacitación, a través de una metodología que son los talleres participativos. Entonces, la estrategia de comunicación es transversal a todo el proyecto. A partir de hoy, este es el primero, es el lanzamiento, este es el taller que es expositivo hacia ustedes, y después la encargada de comunicación de este proyecto va a empezar a comunicarse con todos ustedes. Va a haber una fluida comunicación de los distintos elementos, de los pasos, de los cronogramas que vamos a ir manejando. También lo mismo, vamos a tener que hacer una estrategia de capacitación porque es un tema nuevo, porque las intendencias tenemos que ponernos un código de comunicación igual. Yo contaba con la intendencia de Paysandú, le dije, quiero un plan ejecutivo que para mí era lo más sencillo y resulta que para una persona del área de ella trabaja en arquitectura, eso es un año, implica un año, y yo se lo pedía en 15 días. Esas cosas pasan todo el tiempo, entonces va a haber una estrategia también de participación y de comunicación y talleres. Al final entonces lo que vamos a tener es que todo esto lo vamos a ir ejecutando durante todos los 3 años. Y lo que nosotros, y no es que el diagnóstico inicie y después vengan las herramientas de gestión. Están totalmente, continuamente retroalimentándose unos con otros. Si uno mira el proyecto, que ustedes después lo van a tener, se los vamos a enviar, no es tan fácil ver este organigrama del proyecto, porque es 1, 2, 3, 4, 5 componentes, 9 componentes. Entonces, por eso que nosotros tratamos de esquematizar el trabajo y en eso vamos a entrar. Fíjense que hoy esto es nuestro cronograma de actividades junto con los hitos en los cuales hay que entregar informes, consultores. No se ve, no es para que lo lean, simplemente pasé una línea azul, decimos nosotros hoy nos vamos a centrar en toda esta área, en los primeros productos y acciones que nosotros tenemos que ya comenzar a trabajar, ¿tá? Entre mayo de 2018 y junio de 2019. ¿Está bien? Son 9 actividades. Ustedes tienen el resumen del proyecto impreso, se los mandamos por mail y está una copia. Pueden consultar y yo les aconsejaría a nosotros, en realidad no soy yo, les aconsejaríamos que estén mirando la tabla al final que tiene, que ahí van viendo los nombres de las actividades y de los componentes. Entonces, hoy es el lanzamiento y lo primero que vamos a centrarnos es evaluar qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras carencias y debilidades en materia de capacidades, ¿tá? Ese es el primer hito para que ustedes vayan pensando ya. Entonces, ¿qué es evaluar necesidades? Un inventario y un análisis de las deficiencias de los datos o de la información disponible a nivel subnacional. Esto es deber para los gobiernos locales, las intendencias. Un balance de las actividades de adaptación pasadas, porque tenemos, Freitas mostró los mapas y nosotros ya tenemos acciones, en los sectores hídrico, bueno, lo que sea, salud, en todos los sectores que ustedes manejen dentro del gobierno nacional y las intendencias. ¿Cuáles fueron las mejores prácticas? Ya nosotros tenemos que hacer un kit de, bueno, yo ya estoy trabajando en esto y estas fueron mis mejores desarrollos donde yo tuve una implementación que a mí me dio resultados positivos, porque eso es probable que nosotros nos estemos comparando con otras intendencias para empezar a intercambiar ideas.
y cuáles son las fortalezas y las debilidades a nivel institucional o a nivel de planificación, y también cuáles son las necesidades, tanto de los colectivos como de los funcionarios. A veces la adaptación es local, la adaptación pasa por, si uno tiene que implementar la adaptación tiene que estar capacitado, pero también tiene que tener las herramientas y los elementos para poder llegar localmente a implementar una adaptación. Y elaborar un programa de generación de capacidades institucionales, es decir, que al primer año nosotros creemos que vamos a tener un programa de generación de capacidades. Estamos concentrados que a nivel nacional y local, vamos a estar pensando siempre, bueno, si yo me tengo que adaptar, a mí me falta esto, soy fuerte en esto, tengo esta debilidad, necesitaría ese cuadro es el que estamos armando para tener un programa después de acción, para el resto de los 2 años. Hola. Quizás hacer un poco énfasis de algo que ya plantearon Mónica y Nacho, que es el carácter que tiene esta generación de las bases, ¿no? Que no es solo un libro o una cuestión congelada, sino que se trata de identificar procesos. ¿Qué significa esto? Que no solo vamos a identificar problemas, sino que también vamos a identificar avances, ¿no? De eso se trata un poco el diagnóstico. Fundamentalmente son como 3 grupos o 3 cuestiones sobre las cuales se va a trabajar en esta información, que es el análisis de la información climática, la evaluación de las vulnerabilidades y la identificación, por lo tanto, de alternativas de adaptación, tanto a nivel sectorial como subnacional y nacional, ¿no? En relación dividimos cuando se hizo el proceso de elaboración de este producto, lo que se vio fue que había ciertas vulnerabilidades, como dijo Nacho, que no estaban como incorporadas en los productos de ordenamiento territorial, o que no estaban en las políticas de ordenamiento incorporados, ¿no? Entonces a eso es a lo que se le llama como vulnerabilidades emergentes, y están más asociadas a lo que son análisis de ola de calor, islas de calor y las enfermedades transmitidas por vectores, que si bien hay desde el área de la salud un desarrollo importante de esto, falta la incorporación de lo que son los escenarios de cambio climático y de cómo impacta eso en la ciudad. Por otra parte, en cuanto a lo que son las principales amenazas, el trabajo que nosotros hicimos fue decir, bueno, esto es lo que tenemos, en este estado estamos, por lo tanto el salto que tenemos que dar es este. Estos ítems que nosotros tenemos fueron los que se identificaron al momento de hacer el proyecto. Eso no quiere decir que después, con el trabajo colectivo, con todos los grupos, no surjan otros nuevos temas, ¿no? que cubran nichos o que identifiquen nuevas prácticas. En particular, los temas que se definieron en ese momento son todo lo que significa el valor de los ecosistemas en áreas urbanas, ¿no? Analizar el potencial y la eficacia de las alternativas asociadas a ecosistemas, ya sean, ya dijimos, los ecosistemas que existen actualmente en las ciudades o de los cuales los servicios de las ciudades se basan, sino también todo lo que significa infraestructuras diferentes a las actuales, a las infraestructuras enterradas, que incorporan también espacios verdes o medidas diferentes a las actuales. Por otra parte, hay una gran cantidad de propuestas o de alternativas que están en distinto nivel de desarrollo. Para poner 2, nosotros, por ejemplo, como se dijo, los mapas de riesgo están bastante desarrollados e incorporándose. Pero
por ejemplo, necesitaríamos tener una evaluación más sistemática de cómo se están usando, si se pueden aplicar, qué hay que cambiar o no para esa aplicación, ¿no? O sea, u otra cosa, u otro punto que para nosotros también es muy importante, cuando se definen, por ejemplo, los mapas de riesgo, se definen zonas en las cuales no va a haber transformación o relocalización, sino que el stock habitacional va a permanecer, ya sea por la capacidad del país de transformar o porque directamente las ventajas comparativas que hay en infraestructuras y servicios de esas zonas no hacen que otras medidas sean alternativas. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, un catálogo de medidas que hay que evaluar y, como dice ahí, hay que ver la eficacia de las medidas y el costo o beneficio de todas esas medidas o de toda la caja de herramientas en función de los productos. Después, lo que nosotros también, al igual que con los mapas de riesgo, con los sistemas de alerta temprana, que están en un proceso de desarrollo y tenemos que ver cuáles son aquellos espacios o aquellas cosas que hay que desarrollar. Hay otro tema que tiene también, que está más relacionado al tema de la salud, que está también relacionado al tema 1, que es todo el tema de gestión de aguas residuales, ¿no? Y en escenarios de cambio climático, cómo inciden en los temas de salud, tanto agua potable como en aguas residuales. Y también identificación de adaptación en infraestructuras y espacios construidos, que son no solo asociados a lo que son infraestructuras urbanas o directamente de servicios a la población, sino también a todo lo que se asocia a infraestructuras turísticas o a infraestructuras industriales, que es otro de los temas a trabajar. Estas actividades refieren al producto 3 del proyecto, que es se facilita la aplicación del NAP Ciudades. Busca sentar las bases para la aplicación del NAP y se centra en actividades que van a mejorar su aplicación a futuro. Durante el primer año del proyecto está centrado en la elaboración de este modelo institucional que incorpora la adaptación al diseño e inversión en infraestructuras por un lado y al ordenamiento territorial urbano por otro. Asimismo, y como otro factor muy importante de la estrategia, es la creación de una base de información transparente que incluye una plataforma SIG como herramientas y protocolos también para compartir y utilizar los datos. Simultáneamente a esta actividad, durante el primer año se va a intentar mejorar la capacidad en la planificación y presupuestación. Se diseña en este primer año un programa para la creación de esas capacidades y durante la elaboración del proyecto se identificaron dos temas importantes, que es la planificación en condiciones de incertidumbre y la integración del sector privado en la toma de decisiones y planificación, pero van a surgir otros temas en la aplicación de las primeras actividades de diagnóstico y inventario de necesidad. En lo que tiene que ver con la creación de la plataforma SIG, la plataforma se basará en las especificaciones de AGESIG para interoperabilidad y accesibilidad, y también se va a beneficiar de toda la infraestructura ya instalada en DINOT, en DINAGUA y en el resto del ministerio, y de los acuerdos que sobre todo la DINOT en particular
mantiene con los gobiernos departamentales y algunos otros organismos. En lo que tiene que ver con el programa de capacitación, se van a involucrar 100 funcionarios de los gobiernos locales y 100 de organismos centrales. No sé, no está puesto ahí, ¿no? Está. En temas, bueno, como esos que ya nombramos, también la incorporación de género, el monitoreo de los programas y los demás que se detecten en el diagnóstico. También incluye esta actividad brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para la incorporación de la adaptación en los planes y también para sensibilizar las comunidades y las instituciones educativas en temas de riesgos y alertas tempranas. También es importante el componente de trabajo con el sector privado, las asociaciones profesionales y los sindicatos para la inversión en la planificación de la adaptación. Y bueno, estas actividades corresponden al componente de mecanismos para la presentación de informes, monitoreo y evaluación. Y durante el primer año lo que se plantea es actividades que permitan recolectar datos, diseñar indicadores de planificación de la adaptación, indicadores de resiliencia, preparación para la adaptación en zonas urbanas y en infraestructura. Indicadores que se pretende que estén integrados al resto de las políticas del Ministerio, ya sea de cambio climático, de ordenamiento, de ambiente, de agua. Como ya lo dijo Nacho al principio, por un lado van a estar los indicadores para el seguimiento del NAP y de la implementación del NAP, y por otro lado los de resultados de sostenibilidad en las ciudades, que incluyen, además del cambio climático, otras dimensiones de sostenibilidad. Hay algunos elementos del proyecto que tienen un abordaje transversal, es decir, los vamos a encontrar a lo largo de todo el proceso de diseño y de implementación del proyecto. Y en particular uno de ellos tiene que ver propiamente con el objetivo inicial del proyecto. El proyecto apunta en su objetivo primario a reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático por la creación de capacidades y resiliencia en ciudades y en entornos urbanos. En ese sentido, de la mano con el ODS 11, el proyecto apunta a lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y en ese sentido va a apuntar los esfuerzos hacia garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población en las ciudades y en los entornos urbanos. Y esto va a estar implicando atender algunos aspectos fundamentales y las condiciones de vulnerabilidad de la población en estos entornos. Aspectos que tienen que ver con la vulnerabilidad urbana y material, aspectos organizativos, sociales organizativos, y aspectos que tienen que ver con barreras culturales, con asuntos actitudinales de esa población para después poder enfrentar asuntos que nos permitan construir resiliencia. ¿Cómo nos planteamos abordar esos elementos? Bueno, en primer lugar, consolidar la información existente, identificar la información que tenemos en aspectos de vulnerabilidad, analizarla y compilar esa información para después sí tratar de desarrollar y generar indicadores y poder avanzar hacia fortalecer capacidades, que es otro de los elementos fundamentales que tienen que ver con la construcción de resiliencia. Lograr enfrentar las vulnerabilidades incrementando las capacidades nos va a permitir incidir. Por otro lado, otro de los elementos transversales tiene que ver con la perspectiva de género, que ya la han mencionado las otras compañeras, teniendo en cuenta, por un lado, el diseño de herramientas de formación para la integración de la concepción de género en las diferentes opciones de adaptación,
Y por otro lado, teniendo en cuenta algunos índices de pobreza asociados a género, en hogares encabezados por mujeres, y otra de las metas también tiene que ver con desarrollar una hoja de ruta sobre el tema género junto al MIDES y a través del INMujeres. Siguiente. Y otro de los elementos en esta mirada transversal y que vamos a identificar en cada uno de los componentes tiene que ver con la capacitación, la comunicación y allí agregaría también la participación, que son los tres elementos que encontramos en las distintas etapas de la implementación del proyecto. Por un lado, lo que tiene que ver con la elaboración de materiales informativos sobre adaptación para zonas urbanas y referidos en particular a la planificación. Pero también darle a la población elementos, facilitar acceso a la información va a contribuir a la construcción de resiliencia. Entonces es fundamental integrar y compartir conceptos y mensajes en las comunicaciones de los organismos sectoriales hacia los gobiernos subnacionales y hacia la población. Por otro lado, el tema que hoy mencionaba también Rosana, la construcción de capacidades que atiendan a carencias y necesidades identificadas en el proceso. Y por otro lado, el fortalecimiento de las capacidades para incorporar estas medidas, las medidas que se vayan a identificar de adaptación en los distintos procesos de planificación y de presupuesto en los organismos de gestión, tanto a nivel nacional como en lo subnacional. Y en todo esto, procesos y espacios de participación que hoy lo habían mencionado en cada una de las etapas, tanto de diseño de instrumentos como de la elaboración de la información. Llega, sí. Yo tengo algunos comentarios y no sé si son dudas o sugerencias. Primero, un comentario general. Me parece muy importante que estemos hoy acá y que estemos iniciando el NAP Ciudades. Parece que es un proceso muy importante para el país. Me quedo mirando en particular, por ejemplo, todo el tema del capítulo de análisis multirriesgos y aparece, más allá de las áreas en las que hemos tenido mayores desarrollos, algunos más vinculados con los aumentos de temperatura y el desarrollo de enfermedades por vectores. No perdamos de vista el tema del viento, digamos. Creo que el Uruguay tiene un desafío en analizar los efectos de los vientos fuertes en el país y creo que es un capítulo que debería estar considerado. Seguramente ya lo está, pero como no apareció en ninguna de las presentaciones ese lado de la cosa, y particularmente porque me parece que después cuando se hable de criterios constructivos, modelar cuáles son los vientos esperables para el país, ¿será que soy un director que ya le pasó un tornado por la mitad de una ciudad? Entonces parte de la presunción. Y lo vinculado con esto, me gustaría ver un poco más en el capítulo de generación de conocimiento, cómo venimos pensando la incorporación del saber académico. Es decir, yo sé que este es un proyecto para preparar un plan, pero si tenemos claro que hay áreas de déficit en el nivel de información, creo que es parte de construir el plan, generar condiciones para el desarrollo del conocimiento. Entonces, creo que es pertinente incorporar en el proceso de desarrollo del plan también el desarrollo de iniciativas académicas ¿se entiende? O sea, no dejaría para el plan aspectos de desarrollo de conocimiento que sean determinantes para construir el plan. ¿Se entiende? Y digo porque a veces a la hora de argumentar, uno, si se queda en la idea de que esto es solo el proceso de la elaboración del plan, parece que la capacitación
tiene que ver con la planificación, con el monitoreo, pero nos quedamos rengos del desarrollo del conocimiento necesario para hacer el plan. ¿Tá? Esos son mis comentarios o sugerencias. Una de las preguntas, que va dos en realidad, que me quedaron en el tintero un poco es lo que hablaban Adriana y Gabriela sobre la capacitación. Si esta capacitación en la que están pensando es solamente a nivel de, luego de que se empiece a desarrollar, digamos, la elaboración del programa con la población en cuanto a su situación de vulnerabilidad, o en cuanto a las instituciones y la capacitación técnica que puedan llegar a tener para un fortalecimiento institucional, o ambas, porque en realidad entendemos que a nivel país las cuestiones de adaptación al cambio climático, si bien son súper importantes, entendemos que hay como una carencia en cuanto a que hay mucho todólogo y en realidad como que hay que bajar un poco más la lupa y empezar a poner mayor énfasis en eso. Que si bien sí, a nivel de la población es más o menos el mismo el caso, pero creo que si nos vamos a enfocar y a enfrentar a empezar a elaborar este plan a nivel de los gobiernos departamentales, tendría que haber un mayor fortalecimiento institucional. Y lo otro que me quedó un poco también de pregunta es el tema del financiamiento. Tanto Montserrat lo nombraba como Mónica, en cuanto a que estos planes tienen que tener un posible horizonte de realización, de que no hagamos un plan para que quede en un hermoso libro y que podamos realmente aplicarlos. Entonces este financiamiento me parece que tenemos que justamente incorporarlo de manera más enfática y realizable, porque me parece que justamente luego cuando nosotros técnicos vamos a nuestros gobiernos departamentales a presentarles nuestro trabajo, nos van a decir, bueno, ¿y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Pregunta número 1. Entonces, bueno, vendría por ahí. Tomamos estas tres porque así, pues si no, capaz que se juntan muchas. A ver, sobre lo de planteaba Fernando, dos grandes temas. Uno, el tema de vientos, por supuesto, algo incluso ayer mencionábamos de que había sido un emergente no futuro, sino que ya hoy en algunos casos, bueno, el tornado ni que hablar, pero también incluso algunos eventos que en Montevideo recuerdo hace unos años y en la costa y en otros lugares que efectivamente tienen relación con esto y la idea, por supuesto, es incorporarlo y también seguir pensando en qué otros elementos que hoy no estamos incorporando deberíamos hacerlo. Esta idea de asuntos emergentes, sea que los trae el cambio climático o sea son emergentes porque todavía no lo hemos considerado en nuestro trabajo. Esa es la lógica que estamos pensando en ese sentido. Lo del conocimiento académico también, por supuesto, y de hecho aprovecho a mencionarlo. Hoy hablábamos de estos otros planes nacionales de adaptación. Hay uno en particular, el Plan Nacional de Adaptación en el sector de costas, que está teniendo un apoyo también en el marco de la convención, trayendo la expertise de la Universidad de Cantabria en España, que hace estudios de modelación de aumento en el mar y marejadas de tormenta. Y ese estudio de la Universidad de Cantabria se complementa con un apoyo con España para la Facultad de Ciencias, pero también a partir de este proyecto para poder incorporar también al INFIA en ese trabajo. Entonces, esto sin duda tiene una pata académica, y una pata académica tanto en estos 3 años, como decía Fernando, como también a posterior, o sea, es un elemento central. También había un comentario de Montserrat en ese sentido, que sin duda es muy valioso. En general, en cambio climático, incluso si uno lo piensa a nivel internacional, nace del ámbito académico la pregunta y la necesidad de respuesta, y la idea es también así considerarlo en este proceso aquí. Y de hecho entiendo que también hay personas de la academia convocadas al día de hoy. Y ahí, bueno, se pueden generar convenios, se pueden generar procedimientos de investigación específicos para alguna pregunta en particular. Creo que también podemos generar espacios para traer alguna expertise académica internacional que pueda ayudar a algún grupo doméstico a incorporar alguna pregunta o algunas capacidades, y también generar un fortalecimiento de capacidades más allá de estos 3 años en preguntas que algunas son sumamente complejas de responder. Había una de las líneas, por ejemplo, que se hablaba de esta idea de
planificar en incertidumbre, y eso es una duda estructural que tenemos en los planificadores, y ahí también la academia puede ayudar. Sobre la segunda pregunta, no sé si lo entendí totalmente bien, pero es bueno, aquellos vínculos entre el desarrollo y cambio climático, y cómo de alguna manera trazar algunas líneas o en el abordaje metodológico, cómo analizarlo. Creo que es una pregunta sumamente compleja, porque también a veces es muy imbricado ambos asuntos. Sí creo que podríamos capaz que responder es considerar a nivel urbano aquellos aspectos climáticos que afectan el desarrollo, y viceversa, y el desarrollo que afectan a la vulnerabilidad climática. No sé si es posible hacer alguna compartimentación muy específica. En algunos casos sí es más fácil, en otros no es más fácil, y capaz que ni siquiera es deseable desprender algunas cosas, pero corregime si esa es la pregunta, porque capaz que no la capté en su complejidad. Y después, sobre los temas de capacitación, efectivamente serían las dos. La población y las comunidades, con un énfasis obviamente en aquellas comunidades más vulnerables. Se hablaba todo, por ejemplo, de cómo las comunidades incorporan o no el uso de alertas tempranas, por ejemplo, o una mejor comprensión de los riesgos a los que se enfrentan, y eso es un desafío que hemos identificado, y creo que también podría ser una oportunidad en este proyecto avanzar en la sensibilización y capacitación de la comunidad en temas de cambio climático, incluso más allá de los exclusivamente aquellos que manejemos técnicamente en el proyecto. O sea, tenemos, por ejemplo, la política de cambio climático, todo un capítulo sobre sensibilización y comunicación, y entendemos que hay todavía una necesidad y un vacío en la ciudadanía en general de comprender mejor estos temas, y también ver cómo los afecta y cómo también pueden aportar en minimizar esos riesgos. Y por supuesto también las instituciones públicas, y obviamente los gobiernos departamentales tienen un rol fundamental en la implementación de estas acciones, y también por ende la necesidad de tener información, las capacidades necesarias para hacer frente a estas preguntas que se acercan, y la idea también ahí generar cursos de capacitación. Creo que ahí tenemos mucho aprendizaje ya realizado, por ejemplo, en los temas de ordenamiento, donde se han generado procesos de capacitación y intercambio de experiencias y fortalecimiento, una especie de comunidad de práctica, y donde también ahí entre los propios gobiernos departamentales se empiezan a fortalecer mutuamente con las experiencias que desarrollaron, y creo que son modelos interesantes para capitalizar en este espacio. Incluso además pensando que esos mismos procesos pueden ser los que le agregamos ahora el cambio climático como pregunta, digamos, ¿no? Y después con el tema de financiamiento, yo algo había mencionado hasta más temprano. Nosotros partimos de ese concepto de que en las ciudades hay de vuelta, de la familia hasta las instituciones públicas, el sector privado, hay una movilización de recursos para infraestructura, para transformación, y una de las principales cuestiones es aquello que se haga más duradero, que sea. Incluso también hay un comentario en Montserrat diciendo, o sea, si uno es un empresario que está haciendo un desarrollo inmobiliario, o de vuelta a una familia, o una sección del gobierno está haciendo una infraestructura, va a querer que esa infraestructura dure, que esa vivienda dure, y que capaz que con poco, no necesariamente poco a veces, depende mucho el caso, pero con un poco más de inteligencia, de conocimiento, de aplicar determinadas herramientas que quizás no tenemos o no hemos desarrollado, podemos hacer cosas mucho más robustas, y que en definitiva la propia ecuación de rentabilidad del proyecto se asegure de esa manera. Y ahí también obviamente atrás de eso tanto los organismos financiadores como los bancos, que a veces son los que prestan financiamiento, y que también pensemos en el sector inmobiliario con hipotecas de 30 años, el propio banco va a querer que esa vivienda o ese edificio banque una tormenta o un tornado, lo que fuere. También ahí, por ejemplo, el sector de seguros es interesante. Y también reconocer que existen procesos de financiamiento de infraestructura que también sea propia obras que haga el Estado de manera directa, o los gobiernos departamentales que ejecutan el presupuesto en sus departamentos, o transferencias. Y si uno piensa que si nosotros podemos, en el marco de esas acciones,
incorporar esta noción de cómo hacer esa infraestructura más resiliente, también seguro, o sea, podemos aplicar un criterio muy similar a lo que decíamos recién. Y después de vuelta la ventanilla internacional de estos fondos que emergen. De hecho, en el caso de Compaysandú, lo que estamos ahora trabajando en lo del Fondo de Adaptación con el Río Uruguay, que está totalmente ligado a esta estrategia, es decir, cómo podemos también captar el Fondo de Adaptación, el Fondo del Clima, el Fondo de Medio Ambiente Mundial, donaciones o préstamos concesionales para implementar algunas de estas cuestiones. Yo lo que sí es una opinión nomás. Así como estamos pensando cómo metemos adaptación en los procesos que ya estamos llevando adelante, yo no me imaginaría hacer una caja aparte, o sea, pensar esto como algo, decir, ¿qué es lo otro? ¿Cuál es la línea presupuestaria? Sino es cómo el financiamiento que está sucediendo se invierte de mejor manera, de manera más resiliente, porque si no, me parece que por más grande que la caja va a ser chiquita comparada con todo lo que sucede hoy. Y si eso que sucede hoy sigue sucediendo mal o genera más riesgos, creo que ahí está el problema más grande. Entonces, es cómo entender los flujos de financiamiento que sean más resilientes, habiendo incorporado conocimiento e información más robusta. Bien, creo que ahí más o menos dimos, no sé, José. Ahí está la clave para responder la pregunta de financiamiento, pero me parece que está la clave en cómo está concebido el proyecto, ¿no? Me parece que por ahí está la cosa. Es decir, el proyecto bien se llama de que es un plan que involucra a las ciudades, a las infraestructuras y el ordenamiento territorial. Entonces, está destinado justamente a quienes construyen ciudad, a quienes construyen infraestructura urbana y a los procesos que desarrollan el ordenamiento territorial. Y en cuanto al financiamiento, es eso, es decir, hoy estamos invirtiendo en construir ciudad, estamos invirtiendo en construir infraestructura, estamos destinando una cantidad de inversión pública y privada y social para este desarrollo y la clave es cómo poder lograr que esa inversión considere aspectos de los que están incluidos en este plan para asimilar, incorporar esta variabilidad climática y este cambio climático planteado. Pero lo mismo en cuanto a los procesos en los cuales se resuelve en los procesos de diseño, en los procesos de toma de decisiones, todo eso, lo que quiero decir es, me parece que el plan debe comprender bien cómo se dan esos procesos para ver cómo inciden esos procesos. No sé si explico. Ahí tampoco la clave de la cosa, no hacer un libro aparte, sino justamente meterse en los procesos que existen y que están instalados. Y ahí es muy importante, y se habla mucho del ordenamiento territorial, pero es muy importante la infraestructura y la construcción de vivienda, la construcción de equipamientos sociales, equipamientos públicos, que debemos ver cómo es que hoy Uruguay lo está resolviendo, de qué manera nosotros podemos incidir en eso, en el marco de este plan. Y ahí voy a lo segundo, tenemos que asegurar que en este proceso participen los actores que son parte de ese proceso. Es un gran desafío que tiene este proyecto, que es, hoy acá hay una cantidad de actores presentes, pero hay algunos que están ausentes, que estaban invitados, que están ausentes, y es parte del trabajo, principalmente nuestro, pero de todo el equipo, de este COAOT y sistema, de llegar al conjunto de la interinstitucionalidad que está vinculado a esto. Que ahí está obviamente la universidad, están los sectores privados, que yo creo que habían convocado, no sé si hay alguna gremial profesional, pero me parece que no. Creo que había alguien de la Sociedad de Arquitectos hoy, pero ahí va. Pero bueno, hay una cantidad de espacios profesionales y privados y académicos y sociales que están convocados y que es importante que estén presentes en estos procesos, porque justamente para transformar esto hay que, por medio de esos, por la actuación de cada uno de ellos, es que es viable la implementación. Si no, no es viable la implementación. Si no, va a ser un libro, como se mencionó varias veces, que es precioso para abordar. Y ahí está el gran desafío de todo esto. Yo nada más quería retomar un poquito el punto justamente del financiamiento y también de la adicionalidad, porque va muy de la mano. O sea, ¿cómo distingues qué es una inversión en desarrollo y qué es una inversión que atiende a la adaptación? Y regreso a un punto que hice muy importante sobre la información climática. No es que estén necesariamente separados,
es que es adicional, es una variable adicional, una presión que tú no habías considerado que hace que tu infraestructura, que tu ciudad sea menos sostenible. Por ejemplo, comentábamos mucho el tema de las inundaciones. Yo sé que tengo una carretera que todos los años se va desgastando por la lluvia. Eso ha pasado desde el principio del tiempo. ¿Por qué? Porque no la estoy impermeabilizando, porque no la estoy cuidando. Y tengo otra carretera que sí la estoy cuidando y entonces esa no llueve, o sea, no le pasa nada, o sea, se mantiene más o menos estable o solamente tengo que parchar una vez al año. Pero ¿qué pasa? En los últimos años, esa carretera que tengo bien mantenida, ya la tengo que parchar 5 veces al año, porque está recibiendo una cantidad de agua que nunca antes había visto. O antes la parchaba después de la época de lluvia en abril. Y ahora la tengo que hacer en junio porque tengo 2 periodos de lluvia que son muy intensos o la precipitación ha cambiado y eso me requiere un costo de planeación adicional. Ese cambio de las inversiones como siempre, esa es la adicionalidad. Por eso la información climática es tan importante. Es casi imposible medir la adicionalidad si tú no sabes el clima, lo que te va a hacer o lo que piensan hacer. Si tú no tienes una idea que vas a tener más lluvia en esta temporada en versus antes, o que simplemente vas a tener menos lluvia y entonces tienes que empezar a invertir, a traer agua o a buscar sistemas alternativos de riego más eficientes. Ese cambio de como tú antes invertías en un país, y creo que en Uruguay es más sencillo porque pues tienen un país, perdón, yo trabajo también con países mucho menos desarrollados. Entonces, ustedes tienen un país que funcionan, por eso digo, saben muy bien lo que requiere mantener el desarrollo de un país. Pero el cambio climático es un factor para el que pues era dificilísimo planear y que igual te hacen saber, estos recursos que yo daba no son suficientes y están generando más descompuestos que antes. Ese piquito que te da la información científica, que te dicen tus proyecciones para el que no estás preparado, esa es la adaptación. No es de que se segreguen, porque finalmente la idea es que todos seamos resilientes. Pero es eso que tú ya no puedes llevar con la inversión de siempre. Ese es un poco el enfoque y creo que en la manera que también lo podamos costear, es muy fácil pasarle la factura al sector financiero al momento que haga los préstamos. Decirle, oye, ¿sabes qué? Tu carretera no te va a durar. Y entonces, o tu edificio. Y entonces vas a pedirme después un préstamo porque se va a inundar. Entonces necesito que pongas este mitigante de riesgo y lo pagas como parte de tu préstamo. Entonces el sector privado va a decir, sí, claro, efectivamente, esto es un riesgo que no tenía. Sector agrícola, lo mismo es tener pérdidas. Entonces es muy fácil incorporarlo ya que sabes de cómo es el problema y lo logras costear en dineros y centavos. Y entonces tienes una factura que puede ser repartida entre tantos. Es un enfoque que se los paso, que creo que ha sido muy efectivo en desarrollo en general, como hemos visto, recursos naturales, etcétera, y que también aplica para el tema de adaptación. Bueno, antes de pasar 10 minutos más, vamos a hacer una ronda de preguntas. Están todos inscritos. Hubo unas listas en la puerta y otras se pasaron. Que no quede nadie sin inscribirse, pues son ustedes los que vamos a volver a llamar. Tenemos 2 preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Tengo 2 personas que pidieron la palabra. 3 preguntas. ¿Sí? Sí, un comentario. El matiz que tengo sobre lo que tú planteabas de ese piquito adicional, yo comparto la preocupación de cuál es el adicional. Mi nombre es Leonardo Saijo, trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es que además hay que saber cuál es el uso que se tiene. Nosotros en particular con la caminería rural, que es un asunto que a todas las intendencias le genera importantes dolores de cabeza, tenemos, además del aumento de lluvias, un aumento de uso. Entonces, ¿cuánto es cuánto? No está fácil. La información del uso no está igual. Creo que es más difícil en algunas cosas, en algunos asuntos, para nosotros creo que es más difícil de obtener. En particular con la caminería, y creo que puede ser un punto para mirar en este proceso, bueno, no es ciudades, es una pena, pero estamos ahora empezando a elaborar planes departamentales de caminería rural, que una de las cosas que se levanta es el uso. Entonces sí, sería interesante además cruzar con la información
Ahí sí tendríamos condiciones para poder imaginar cuál es el adicional. Ahora, no sé si tenemos igualmente esa información con otras infraestructuras urbanas. Entonces creo que la estrategia de pensar más en los diseños y en los valores que se toman y los tiempos de retorno puede ser un punto interesante para pensar, porque la información de uso me parece que nos va a llevar más tiempo de poder construir para terminar de construir la ecuación, simplemente. Hola, mi nombre es Soledad Mantero, de la Intendencia de Montevideo, Unidad de Resiliencia. Mi comentario venía un poco casualmente por el aporte de Leo, pero quizás con otra mirada. Mi preocupación comenzó cuando leí en alguna de las actividades que están en la tabla, decía evaluar las nuevas vulnerabilidades provocadas por el clima en zonas urbanas. Yo creo que las vulnerabilidades en las zonas urbanas preexisten y no son en la mayoría de los casos provocadas por el clima, sino que preexisten por las condiciones en las que se dio el desarrollo urbano. Por la misma razón, creo que es evitable, si nosotros identificamos en qué forma nos estamos desarrollando, que nos hace vulnerables a una condición climática, eso también nos permite rediseñarnos, es decir, pensar, darle la vuelta a la pregunta como está planteada, o sea, pensarnos cómo nos desarrollamos que ahora somos vulnerables y cómo podemos cambiar ese diseño, y ahí es donde coincido con Leo, en el hecho de que nosotros, si nos pensamos en el desarrollo bajo otra mirada, bajo otra forma de diseñarnos ese desarrollo urbano, evitamos la vulnerabilidad. Y por lo tanto ese adicional que vos decías del financiamiento adicional deja de ser un financiamiento adicional, porque yo cuando pongo el adicional es porque quiero corregir algo en la que yo soy vulnerable y entonces tengo que poner más plata para corregírmelo. Pero si yo identifico antes dónde estuvo el error y corrijo mi error de diseño, el adicional no existe. De hecho, me va a salir muchísimo más barato, porque ni siquiera el que hizo en su primer diseño te sale más barato diseñarte con un jardín de lluvia que con un cordón cuneta. Entonces, en términos de costo, realmente me ahorro el adicional. Yo entiendo que obviamente ese adicional es necesario para los casos en donde el error está cometido, pero en el pensar en el largo plazo y con una mirada de resiliencia amplia, creo que el error de diseño es aquel que nosotros debemos buscar, debemos identificar dónde nos equivocamos diseñándonos para que hoy en día seamos vulnerables al cambio climático. Por eso que, capaz que, como decía Nacho hoy, hay un tema de lenguaje también en que esto es un proyecto, un documento de proyecto presentado y hay cierto tipo de lenguaje que en el documento de proyecto era como lo lógico que existiera, y que hoy en día que estamos trabajando efectivamente en el plan, quizás cambiar esa forma de lenguaje, esa forma de pensamiento y llevarlo a un revisarnos hacia atrás. Tan es así, un minutito, tan es así que nosotros cambiamos nuevas por emergentes. Claro. Nosotros dijimos emergentes hoy, ¿no? Emergentes y no provocadas por el clima, son provocadas por el desarrollo urbano propio. Entonces, errores de traducción. Claro. Sí, pero yo tengo una preguntita, una preguntita más metodológica. Yo quería saber si ya está planteado alguna forma de trabajo para vincularse con las intendencias o con las ciudades dentro de todo el proceso, si ya lo tienen previsto o si vamos construyendo juntos la forma como vamos a trabajar. Una pregunta más importante de responder, esa sí no la tengo yo, se la dejo a ustedes. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, es completamente correcto, pero lo que digo es que todo esto parte de la información. Mira, les quiero mostrar un ejemplo muy interesante que hicimos en Colombia. Colombia tiene una zona que se llama La Mojana, que se inunda todos los años. Está en un humedal y entonces se la pasaban invirtiendo en infraestructura absolutamente dura. Y decidieron hacer y además resultó que el cambio climático viene mucho más errática a los temporales y entonces van a tener periodos de grandes sequías y grandes inundaciones. Y entonces ahora resulta que no se iban a inundar los que siempre se inundan, se van a inundar triple. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un análisis costo-beneficio. Se dieron cuenta que por más que invertían en infraestructura dura,
esto no estaba atendiendo la situación, que lo único que estaba haciendo era moviendo el riesgo a zonas menos pobladas y pues finalmente con la población emergente y además el fin de la guerra, pues iba a causar más vulnerabilidad. Y entonces analizaron cuánto costaría invertir en la restauración del humedal. Se dieron cuenta que iba a costar una tercera parte que hacer justamente uno de los diques, pero ya habían invertido en los diques. Su modelo de gestión ya estaba hecho en diques. ¿Qué fue la adicionalidad ahí? El cambiar el modelo, el costo de cambiar el modelo para restaurar el humedal y volver a recuperar sus capacidades ecosistémicas para que actúe como una esponja, esa fue la adicionalidad. A lo que voy es, no está peleado. Y la adicionalidad también puede ser eso. ¿Cuánto te cuesta cambiar el chip y generar realmente resiliencia? Pero para eso primero tuvieron que saber qué me va a pasar. Eso es a lo que voy con la información. ¿Cómo puedo yo generar resiliencia? ¿Qué? ¿Dónde? Eso es lo que te da la información. Y ya de ahí, hacer los análisis costos-beneficios. ¿Cómo va a actuar el agua? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo tengo que generar? ¿Qué tengo que hacer para levantarlo? Y vamos a generar efectivamente esos modelos de resiliencia, que significa meter todas las variables. Me encantó el enfoque que ustedes tomaron. Es una variable más. Pero para poder medir, para poder incorporar esta variable, tenemos que medirla. Entonces la adicionalidad tiene que venir de datos y de modelos. Nada más quería como que explicar un poquito eso. Walter Morroni, de la Dirección Nacional del SINAE. La pregunta tiene que ver con los alcances. Si de alguna manera esta especificidad de la adaptación al cambio climático o a la variabilidad climática en el campo de lo urbano, que es un campo netamente antrópico, digamos, evidentemente esos cambios o esos impactos en el cambio climático pueden acarrear o desencadenar eventos de origen antrópico, digamos, ¿no? Que de alguna manera se pueden dar combinados, factores socionaturales, como diríamos nosotros de la gestión de riesgos, digamos, ¿no? Entonces, si en los alcances del NAP Ciudades en Uruguay va a haber algún tipo de limitación, de esto sí, esto no, ¿no? Si se va a incluir, si se va a incorporar aspectos que de alguna manera entren en un terreno que para los puristas del cambio climático van a dejar de tener que ver estrictamente con el cambio climático, pero en realidad van a tener que ver con la gestión y con la adaptación del cambio climático, la variabilidad climática y la gestión de riesgos finalmente, ¿no? Entonces eso en relación a los alcances específicos. Y por otro lado, si el producto final podría llegar a ser un plan para cada ciudad. ¿Cuál es el imaginario, digamos, de la herramienta específica, digamos? Primero respondiéndole la pregunta de Soledad, que me parece que es una pregunta que todos tenemos y que nosotros mismos tenemos, ¿tá? De cómo articular este plan tan abarcativo. Son una cantidad de cosas que están en curso, ¿tá? Y unas cosas que tenemos que construir en base a una interinstitucionalidad muy profunda, ¿tá? Gran desafío para cualquier cosa de estas y que no genere un proceso de tal complejidad que no lo podamos seguir porque los tiempos no los tenemos, y entonces tenemos que ser medianamente pragmáticos y efectivos, pero tampoco perder la integralidad que plantea el plan. La visión quizás que tenemos es que hoy estamos en una etapa de lanzamiento, de poner el tema en la cancha, y el proceso próximo que se viene es la de conformar un equipo en base al financiamiento que obtuvimos, empezar a conformar un equipo base que pueda hacer estas primeras tareas de ¿cómo es que se le llamaba ahí? Inventario, es decir, identificación de cosas que ya están sucediendo, ¿no? ¿Por qué quiero decir esto? Para nosotros la construcción de este plan es, como lo dijimos, lo venimos reiterando a cada rato, es fortalecer, maximizar, complejizar, mejorar
muchos de los procesos que existen y que están. Entonces, si me decís, ¿cómo avanza el plan en esta primera etapa? Fortaleciendo las cosas que ya están. Los convenios que tenemos con las intendencias departamentales para desarrollar ciertos planes de ordenamiento, que incluyen el plan de manejo que desarrollan coordinados con DINAHUE, con el SINAE y con el resto de las instituciones. Todos los programas de realojo que están previstos en este tiempo y de qué manera se están llevando a cabo. Yo creo que las coordinaciones en las cuales ya OPP también tiene su línea de trabajo para incorporar estos temas. OPP no descubre este tema hoy, lo tiene incorporado ya desde hace un tiempo. Es decir, creo que es la primera etapa es el reconocimiento y el fortalecer ya lo que venimos haciendo, además de conformar el equipo para luego convocarlos a todos a este ámbito más amplio, para luego volver a ver el conjunto en todo, ya con una idea que ahora no la tenemos, de que si debemos avanzar en 4 líneas paralelas con 4 subgrupos e invitarlos a integrarse ahí, no la tenemos. Yo creo que la vamos a tener en la próxima y estamos abiertos a escuchar ideas de cómo organizar esta temática. Creo que hay que estar bastante amplio en que pueden haber diferentes líneas de trabajo, diferentes escalas, con cosas bien concretas y con cosas más de construcción más amplia en simultáneo. Y ahí tiene que ver mucho una cosa que también que decía Fernando, es decir, que planteaba respecto a la universidad y respecto a lo de los privados que planteaba alguien más. Es decir, esto además tenemos que dar esta conversación para terminar de conformar esta estructura institucional donde estén la mayor cantidad de actores principales posibles, que hoy vemos muchos acá, pero faltan muchos más y es gran parte de nuestra responsabilidad de que estén convocados para la próxima instancia. No sé si respondo, Soledad, eso, pero caminemos con lo que ya tenemos fuerte, que venimos trabajando interinstitucionalmente en muchos de estos temas, con el plan ya en curso. Nosotros vamos a estar avanzando en el equipo de conducción del proyecto para conformar el equipo que va a apoyar el plan, ¿no? El proyecto y plan, bien lo diferenciaba Nacho. Y bueno, preparemos la próxima actividad plenaria de los 2 espacios interinstitucionales, sumando a los actores que hoy no están y con una idea fuerza, con una línea de trabajo donde podamos armar subgrupos y líneas temáticas que hoy nos parecía aparte demasiado apresurado de nuestra parte traer, mira, esto no vamos a organizar, anótense en este grupo, era hasta ciertamente, capaz que hasta irresponsable de nuestra parte si veníamos con una idea así, ¿no? Respecto a lo otro, no sé. Bien, algo sobre a ver, con la última pregunta de Walter, pero creo que venía ya de la conversación con Leo, Soledad y Montserrat sobre esta cuestión del desarrollo y lo del cambio climático, cuál es el alcance del trabajo, y creo que incluso ya venía la pregunta del bloque anterior. Creo que la variable clima no puede no estar, o sea, vamos a analizar fenómenos en el ámbito urbano que tienen una relación con el clima. Si esa relación es ex ante, ex post, es compleja, no creo que tengamos que establecer límites, digámoslo así, rigurosos o arbitrarios que de alguna manera nos hagan perder la posibilidad de transformar la realidad urbana en una realidad más sostenible. Este esfuerzo colectivo, este diálogo, incluso lo hablábamos ya, lo hablaba más temprano. Si uno va a lo que dice el documento, en ningún momento se habla de la reducción de gases de efecto invernadero, se decía, bueno, puede ser algún co-beneficio. En el sistema, la reflexión que hacíamos, vamos a juntar toda esta gente a hablar de las ciudades, ¿por qué no hablamos también de algunos aspectos de mitigación? Y ahí todavía estoy dentro del ámbito del cambio climático. Pero yo creo que igual pueden haber algunos elementos, incluso si uno va a procesos de planificación que están desarrollando algunos gobiernos departamentales. Pienso en el caso de Soledad en Ciudades Resilientes, donde ellos consideran la resiliencia como un elemento mucho más allá del tema del clima, del cambio climático, consideran elementos de segregación, incluso de violencia, o sea, y esa es su forma de entender la sostenibilidad urbana. Yo creo que este proceso tiene que ser capaz de dialogar con eso y ser sensible. Creo que también tenemos una cierta, digamos, recursos limitados y un scope que tenemos que seguir, pero me parece que en el diálogo y en el enfoque de las cosas que hacemos tenemos que tener una mirada compleja y articulada,
Y bueno, si está la variable clima, la pregunta tiene que ser, no sé si puede ser resuelta, pero tiene que ser por lo menos bien formulada en este ámbito y ojalá podamos responderla o iniciar un proceso para responderla, digamos. Eso, esa pregunta. Bueno, en realidad no tengo una respuesta para eso. Sí, vos hablás de un poco el imaginario. Te puedo decir mi imaginario. Hay algunos gobiernos departamentales, por ejemplo, el caso de la región metropolitana, tienen su plan climático metropolitano. Sé también, no sé si está hoy el compañero de Rivera, ellos están desarrollando un plan de adaptación en Rivera. Creo que ahí hay una elección particular. De acá no está pensado que exista, digamos, un plan climático por ciudad o por departamento o por región. Si hubiera una intención, creo que este proceso pueda apoyar, al menos en la parte de adaptación. Lo que sí me voy al elemento más estratégico, es decir, bueno, hay hoy, por ejemplo, una lógica de instrumentos de ordenamiento y de planificación que ya existen. También en el caso de gestión de riesgos, vuestros planes de gestión de riesgo a nivel local. Mi visión, de vuelta, en mi imaginario personal, quizás esta puede ser una vía excelente, es decir, bueno, consideremos cambio climático en esos ámbitos. Pero creo que también ahí dependerá mucho, digamos, de la voluntad de cada uno departamental y de cómo entiende ellos sus esquemas de planificación y de relación de sus documentos, digamos. Creo que todo es válido, cualquiera de esas opciones. En mi imaginario nos imaginamos más una lógica de incorporar en procesos de planificación que tienen su marco ya actual, digamos, ¿no? Y en normas técnicas y en guías metodológicas y en todos los tipos de productos o tipos de instrumentos que construyen ciudades, construyen los procesos, construyen la planificación. Ahí hay que meterse, lo que decimos, meterse en esos procesos, porque hacer algo aparte, ad hoc a esto, está bien, el plan como visión general, pero es necesario introducirse en lo que realmente construye ciudad, transforma y genera la urbanización, que luego tiene problemas si no la conseguís bien, ¿no? ¿No hay más preguntas? Saludarlos a todos, agradecerles la participación. Creo que nosotros estamos muy entusiasmados, creo que no sé si pudieron leer el material que se les envió previamente. Está disponible, hemos creado un sitio, ¿no? ¿Ya está creado o no? ¿Dónde está Lucía? Ahí va. En la página web del Ministerio, esto nos lo dijimos, es muy importante, lo teníamos dicho ayer también, mirá. Armamos una sección, una página web, un espacio web, donde tener esta documentación importante y poder de ahí, esto cuando hablaba de las cosas que ya están sucediendo, poderlas ahí ir linkeando para que uno pueda ver el panorama y que haya un lugar de referencia donde podamos elevar y recibir información. Así que ese espacio de comunicación está abierto y bueno, en este ámbito va a ser convocado dentro de 2 meses, 3 meses, esa es un poco la idea que tenemos, con Uruguay campeón del mundo. Pero bueno, pero la idea es que luego de eso poder darle más carne a la cosa. ¿Está? Gracias.